Vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla del Poder Ejecutivo. Este video prometo que va a ser más corto. El gobernador de la provincia es el jefe de la administración, tiene normalmente el liderazgo político del gobierno y es el representante legal de la provincia. De modo que, por una parte, es el agente natural del gobierno federal, como dice la Constitución Nacional, para hacer cumplir las leyes de la nación. Y esto se ve particularmente en estos tiempos de pandemia. No es casual, digamos, la amplia relevancia que tienen los gobiernos de provincia y aún los gobiernos municipales en el manejo de esta cuestión, porque tiene que ver con las facultades concurrentes y con lo que les acabo de decir de que el gobernador de cada provincia es el agente natural del gobierno federal. Pero además es el representante legal, el que tiene la relación con el gobierno federal, por supuesto, y con los otros denominados poderes del Estado. De modo que va a tener también iniciativa legislativa, va a promover los proyectos de ley. Esto es una particularidad que se da en todos los parlamentos del mundo. Generalmente el grueso de lo mayoritario desde el punto de vista cuantitativo de la agenda legislativa va a estar marcado por el Poder Ejecutivo, en este caso por el gobernador. En general los parlamentos, los congresos, las legislaturas van a tratar la mayoría de los proyectos de ley que van a tener efectivo tratamiento, ¿no? Siempre quedan en el camino decenas de proyectos sin tratamiento, pero en general la agenda legislativa va a estar muy marcada por el Poder Ejecutivo, que por eso tiene la iniciativa, el derecho de iniciativa de las leyes, aunque por supuesto cada legislador puede presentar sus propuestas. En el sistema de las provincias se partió de la idea de división estricta de los poderes con control recíproco. Esta es la idea básica de los sistemas presidencialistas. Independientemente de las deficiencias en su funcionamiento, lo cierto es que muchas veces es difícil en el mundo moderno instrumentar acciones de gobierno si no es con el auxilio de estas dos instituciones que les voy a mencionar ahora, que son, por una parte, la legislación delegada, la delegación legislativa, y por otra parte, la atribución de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo, que se denominan decretos de necesidad y urgencia. Estos mecanismos fueron incorporados de forma expresa en la Constitución Nacional de 1994, son instituciones que vienen de los regímenes parlamentarios, donde funcionan con una lógica distinta, aunque ya habían sido reconocidos en los dos casos por la jurisprudencia, claramente jurisprudencia contra leyes o contra la Constitución, porque si partimos del principio elemental y básico del derecho público, de que cada órgano del Estado solo tiene las atribuciones que expresamente le fueron conferidas por la Constitución o las que surgen de forma clara, precisa y razonablemente implícita, está claro que ni uno ni otro tenían cabida en el texto de la Constitución. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que, como siempre sucede, la realidad supera las instituciones,
si ésta no tiene los mecanismos para que funcionen en los momentos de crisis, y no me refiero solo a crisis política, a crisis institucional, sino me refiero a los momentos de crisis en cualesquiera de las áreas en que pueda resultar aplicable el término. Y cuando responde básicamente a necesidades impostergables del gobierno del momento. Quiero decir con esto, que el gobierno tiene que resolver problemas y la Constitución tiene que establecer los mecanismos para que los gobiernos puedan dar respuesta. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Bueno, hubo una mutación constitucional, para utilizar la terminología que usa Sagüez, por el cual, por vía de interpretación, se modificaba lo que decía la Constitución. Es decir, la Constitución dice A, pero si interpretamos y le damos una vuelta, en realidad podemos entender que por ello, es decir, procedimiento de modificaciones constitucionales por vía de interpretación, que probablemente sea el método más utilizado a nivel nacional de modificación de nuestra Constitución, que por cierto no es el que establece la propia Constitución, que es el del artículo 30 y que supone la deliberación democrática de una convención constituyente. Bueno, lo cierto es que la legislación, la delegación de ciertas atribuciones legislativas fue reconocida en la Constituyente del 94, artículo 76, que está inspirado en el mismo instituto en la Constitución española, y de forma similar los decretos de necesidad y urgencia, que significa la atribución de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes que en los dos casos, en términos democráticos particularmente, son instituciones que van contra la idea de separación rígida de los poderes, porque si se admite que de una u otra forma, de algún modo, por más límites que tenga el Poder Ejecutivo legisle, bueno, estamos alterando el sistema originalmente pensado. Claro, el sistema originalmente pensado era a lo mejor viable en términos materialmente viable. Hoy a nadie se le ocurre que el gobierno, que cualquier gobierno, en cualquier provincia, en la Argentina y en cualquier país del mundo, pueda legislar, pueda gobernar, si no es con el auxilio de, al menos, la herramienta de la delegación legislativa, pero, en mi opinión, también es necesaria la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia. Claro, en los sistemas parlamentarios esto no ocasiona conflictos en el sistema político. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el Parlamento le puede delegar al jefe de gobierno el ejercicio de facultades propias legislativas, como el jefe de gobierno atribuirse las que son del Parlamento, sujetas a su posterior ratificación, porque es un sistema donde el gobierno va a ser tal en la medida en que tenga mayoría parlamentaria. Entonces, si hay liderazgo político del jefe de gobierno y tiene mayoría parlamentaria, lo previsible es que tanto la delegación de facultades legislativas como la atribución por vía del decreto de necesidad de urgencia sea ratificado. Y como es expresión de la mayoría, no tiene objeciones desde el punto de vista democrático. Pero además, si cae en estos sistemas, si cae el ejercicio de facultades legislativas por parte del gobierno, generalmente cae el gobierno también, porque también el gobierno depende del Parlamento. Es decir, allí, la supremacía del Parlamento no solo es en términos jurídicos la supremacía de la ley respecto de los actos administrativos, sino que también es una supremacía en términos políticos. En tanto, el jefe de gobierno depende del Parlamento. Esta centralidad del Parlamento hace que estas instituciones
sean consustanciales, sean naturales, sean expresión del sistema democrático y de ninguna forma lo alteren. No sucede lo mismo en nuestros sistemas presidencialistas, porque en nuestros sistemas presidencialistas, en general y particularmente en la Argentina, el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia han sido utilizados como una forma de romper el punto de bloqueo legislativo. ¿Cómo se traduce esto? Cuando no se tiene mayoría legislativa, se legisla por decreto. Es lo que Sartori justamente denomina el decretismo latinoamericano. ¿Qué sucede? Sucede que generalmente el presidente que gobierna por decreto es un presidente que tiene alta legitimidad política y que si esa legitimidad política no tiene reflejo en el Parlamento, sí lo tiene en la opinión pública, que no pone mayores objeciones al dictado de los decretos de necesidad y urgencia. No se ve en general como una alteración del sistema, aunque muchas veces lo es, particularmente en las situaciones de abuso de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? Miren, haciendo un raconto rápido, los presidentes que hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia fueron, en la década del 90, el presidente Menem, que de hecho uno de los límites, digamos las limitaciones constitucionales, estuvieron inspiradas en ese abuso que claro que se había hecho de la materia, ampliamente convalidada por lo que se denominó la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese periodo, la Corte menemista. Amplio uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia hizo el anterior presidente constitucional Macri. Y los que paradojalmente hicieron uso bastante limitado de los decretos de necesidad y urgencia fueron, por una parte, paradojalmente, aunque fueron muchos, pero en realidad absolutamente necesarios, porque fue en la crisis del 2001, los del presidente, el presidente Duhalde, y los que estuvieron más autolimitados en el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, aun cuando no tuvieron siempre mayoría parlamentaria, fueron los gobiernos de Alfonsín y de Cristina Kirchner. Pero bueno, ¿cómo se traslada esta problemática a las provincias? Miren, en Neuquén, esto en la última reforma constitucional estaba en la agenda, pero había una fuerte, tanto esto como la posibilidad de la reelección indefinida, aunque no eran materias explícitas que el partido de gobierno, el MPN, llevara adelante de forma explícita. Nadie tenía duda en la provincia de que esto estaba absolutamente vinculado. Como finalmente el partido de gobierno no tuvo mayoría propia en la Convención Constituyente, no pudo sancionar la reelegibilidad indefinida del gobernador, pero tampoco pudo sancionar, y aquí creo que las causas fueron otras, lamentablemente no se pudo introducir en la Constitución la figura de los decretos de necesidad y urgencia para, con ciertos límites y ciertos resguardos, hacer posible que eventualmente en determinadas circunstancias pueda hacerse uso por parte del gobernador de atribuciones legislativas. ¿Cómo lo incorporó la provincia de Río Negro con algunas cuestiones objetables, pero lo incorporó en la reforma constitucional de 1988? De forma que quedó en Río Negro, en Neuquén, absolutamente prohibido, lo dice expresamente, artículo 215, si mal no recuerdo, y en una norma de carácter general, pero muy clara, explícita, que creo que es la del artículo 12, que ya se los comenté en algún momento, es donde se establece absolutamente la rigidez de los poderes. Los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial no podrán delegar sus atribuciones.
ni los magistrados y funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que reglamenten su ejercicio. Absolutamente claro la rigidez de la separación de los poderes. En Río Negro, por el contrario, en el 88 se introdujo el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, esto es el ejercicio por el Poder Ejecutivo de atribuciones de carácter legislativo, que están dadas para la situación, por supuesto, de necesidad de urgencia o grave peligro institucional y que requiere de varios recaudos. Mensaje público del presidente, del gobernador de la provincia, refrendo de todos los ministros y del fiscal de Estado. Ustedes dirán, bueno, a todos esos los puede nombrar y remover el Poder Ejecutivo. Sí, es verdad, pero también es cierto que significaría una crisis política que los ministros no certifiquen o no acompañen al gobernador en un dictado de estas cuestiones y provocaría renuncias y una pérdida de legitimidad del gobierno. Bueno, mensaje público, inmediata publicación y consideración por parte de la legislatura, que si no está en periodo ordinario debe ser convocada al efecto de su tratamiento. Allí lo que establece la Constitución es que si dentro del término de 90 días el decreto no es ratificado, se le asignan efectos positivos al silencio y se presume la voluntad tácita de la legislatura de acompañar. Es decir, mediante el expediente, dejarlo sin tratamiento, puede quedar ratificado el decreto. Lo que no es la mejor técnica para regular la expresión de la voluntad legislativa que siempre tiene que ser expresa, digamos, en términos ideales democráticos. Puede ser porque de hecho es de otro modo en la regulación constitucional, pero en mi opinión la cláusula es objetable porque no es necesariamente, tiene que ser materia de definición expresa de la mayoría legislativa que corresponde. De todas formas, si el decreto de necesidad de urgencia resulta ratificado, tiene inmediatamente fuerza de ley, y si es rechazado por la legislatura, lo es sin perjuicio de los derechos subjetivos que se pudieron haber adquirido al amparo del decreto de necesidad de urgencia. De modo que si se establecieron beneficios, subsidios, digamos, por ejemplo, a favor de particulares, aun cuando haya sido ejercicio de atribuciones del Poder Legislativo, por obra de este respeto de los derechos adquiridos o de lo que la Constitución denomina derechos adquiridos, porque sería discutible si efectivamente fuera así, lo cierto es que le da un poder muy importante al gobernador de la provincia de Río Negro. Aunque, en términos generales, debo decir que no se observa desde que más de 30 años que tiene su vigencia, que sucesivos gobiernos hayan hecho uso abusivo del mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. Por lo menos no recuerdo yo cuestiones así que hayan sido muy cuestionables. Seguramente alguna, por supuesto, debe haber habido, pero quiero decir que no tiene comparación con los excesos que claramente fueron producidos a nivel nacional. Bueno, la legislación delegada. A ver, ustedes saben que la actividad del Poder Ejecutivo es de naturaleza infralegal.
el Poder Ejecutivo va a poder dictar actos que esquemáticamente, aunque también es cuestionado, pero no importa, esquemáticamente se dividen en 4 tipos de actos, que son el dictado de reglamentos administrativos, que es derivación de la atribución del Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes, de lo que se denominan reglamentos delegados, retengan la palabra, en los que se termina de integrar con la reglamentación del Poder Ejecutivo el contenido de una ley, y después los actos administrativos específicamente propios del Poder Ejecutivo, ¿no?, que se vincula a situaciones jurídicas individuales, y, me queda uno, los actos que se denominan de organización interna, ¿no?, que serían actos de administración, ¿no?, y que tienen que ver con la organización interna del Poder Ejecutivo. En el sistema rígido de división de los poderes, la ley la hace el Poder Ejecutivo, Neuquén, por ejemplo, la ley la hace el Poder Legislativo, y la reglamentación no puede ser integrativa, sino que tiene que ser absolutamente respetuosa del texto de la ley. Pero lo cierto es que en realidad hay muchas veces que es materialmente imposible que el legislador pueda ir hacia el detalle total y absoluto en las cuestiones que regulan. Una de ellas, por ejemplo, es en la materia tributaria, donde, si bien están todos los elementos de la relación jurídica tributaria establecidos en la ley en virtud del principio de legalidad, hay cuestiones que van a quedar necesariamente sujetas a la reglamentación. Por ejemplo, fíjense ustedes, en algún momento ustedes recordarán la crisis del campo en el 2008, con el dictado de la resolución, de la famosa resolución 125 del entonces ministro Lustó, que fijaba derechos de exportación de productos agropecuarios, ¿sí? Bueno, uno de los argumentos que se utilizaba en el momento era de que esa era una facultad exclusiva del Congreso y que no podía haber delegación para la fijación de la posición arancelaria de esos derechos. Miren, ahí, no sé, creo que son más de 10.000 posiciones arancelarias, que además tienen que ser absolutamente dinámicas. Es decir, el derecho, sea de exportación, sea de importación, los subterfugios que suele haber para aumentarlos o disminuir el intercambio internacional sin violar los tratados de libre comercio, uno de los cuales la Argentina es parte, obviamente que no pueden ser tratados por el Congreso de la Nación con ese nivel de detalle, no es materialmente posible, y mucho menos con el dinamismo que requiere subir o bajar aranceles en determinadas situaciones. Supongo que ahora hace poco se eliminaron los derechos de importación de cierto material médico vinculado al coronavirus, ¿no? O vinculado, no sé, barbijos, esas cosas. ¿Se imaginan ustedes que eso podría haber sido racionalmente producto de debate legislativo? Bueno, porque era de interés público, urgente y demás, pero hay miles y miles y miles de posiciones arancelarias. ¿Qué quiero significar con esto? Esta y miles de cuestiones más, en el mundo moderno, muy distinto del mundo en el que fue diseñado originalmente el sistema de división de poderes rígido y estricto, no es posible gobernar sino también con delegación legislativa. Me parece que seguir sosteniendo un principio rígido, como el que
que establece la Constitución de Neuquén, no se condice con la realidad del mundo moderno, más allá de la buena o mala voluntad que puedan tener los actores políticos encargados de llevar adelante estas cuestiones. Lo que siempre sucede es que el gobierno, que fue elegido para gobernar, va a terminar tomando las decisiones en lo posible dentro del marco de lo permitido, de lo permitido, y es deseable que toda la actividad del gobierno sea absolutamente jurídica y juridizada. Así debe ser en el Estado de Derecho. Pero el sistema tiene que darle las herramientas para que esto sea materialmente posible. Quiero decir, el instrumento jurídico, que es la Constitución, no puede establecer condiciones de cumplimiento prácticamente imposibles para el gobierno, porque ¿qué sucede? El gobierno termina no cumpliéndolas. Como también, por ejemplo, se me ocurre otro, que no tiene que ver, pero que también es gráfico, de la Constitución de Neuquén, que dice que determinado porcentaje de las regalías, o que las regalías no pueden ser utilizadas para cubrir gastos corrientes. Y la verdad es que más de la mitad del presupuesto de la provincia de Neuquén es solventado con las regalías, contra la expresa disposición de la Constitución. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque es una norma materialmente incumplible. No se puede cumplir. No se puede cumplir en la realidad de los hechos. Entonces, pareciera lógico establecer límites en la medida que sean cumplibles. Por ejemplo, como decíamos la otra vez, los límites establecidos al endeudamiento del Estado, como tiene, por ejemplo, la Constitución de Alemania, no de un país latinoamericano. Bueno, esta es básicamente la institución de la legislación delegada y de los decretos de necesidad de urgencia en las constituciones de Río Negro y de Neuquén. Otra atribución importante que tiene el Poder Ejecutivo, que se me había escapado, es la del veto. Esto es la atribución que les conferida, también muy fuerte, de impedir de forma total o parcial que entre en vigencia alguna ley sancionada por el conjunto del pueblo en la legislatura. Esto, del mismo modo que a nivel nacional, le da un fuerte poder al Poder Ejecutivo, precisamente porque puede impedir el ejercicio de la voluntad mayoritaria, y solo la voluntad mayoritaria puede imponerse si hay 2/3 que con posterioridad al veto ratifiquen el veto del Poder Ejecutivo. En eso el veto también puede ser total o parcial, en cuyo caso el Ejecutivo también está autorizado a promulgar parcialmente la ley, en tanto, y de acuerdo a la doctrina del caso Colera, que estableció la interpretación para la Constitución Nacional, en la medida en que no altere la unidad de la ley. Por ejemplo, hubo un caso en la época de Menem donde vetó una ley que vetó solo una palabra de la ley, que fue la palabra no. Supongo que no recuerdo de qué se trataba la ley, pero si la ley decía no podrá hacerse tal cosa, al vetar la palabra no, cambió absolutamente el sentido prohibitivo por un sentido permisivo. ¿Sí? Bueno, esto fue una de las causas también que inspiró luego la reglamentación en la reforma constitucional del 94, lo anterior al 94. Bueno, con esto damos por redondeado la idea del Poder Ejecutivo. Les pido que lean con detenimiento
el conjunto de las atribuciones del Poder Ejecutivo, tanto el gobernador de Río Negro como el gobernador de Neuquén, en las constituciones provinciales, y el texto, yo les expliqué lo grueso, pero el texto preciso de cómo es la intervención del gobernador, básicamente en la promulgación de las leyes, en el veto y en los mecanismos de delegación legislativa y de decretos de necesidad y urgencia. Seguimos con la próxima clase. Yo les voy a desarrollar en la próxima la bolilla número 14, que es Derecho Municipal.